Y acordándome yo mucho de aquellos tiempos cuando te has de acordar que estaba este señor José y que nos agrupábamos ahí con él, pues para trabajar y se le daba trabajo a muchos compañeros, hermanos que iban saliendo de la prisión. Y me acuerdo de aquellos conflictos que había de pronto en la cuestión laboral, pues conflictos que se dan entre todos los grupos sociales. Pero pues en la sociedad es un asunto y lo importante es aquí dentro del cuerpo de Cristo. Yo lo que quiero comentar con ustedes en esta mañana es un pasaje que está escrito ahí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, y está en Marcos también, en el capítulo 10, pero me voy a basar en en Mateo capítulo 28. Dice, voy a leerlo, vaya para allá, capítulo 20. Voy a leer desde el verso 17 hasta, hasta el 20, 24. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el campo y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquel para quienes está preparado por mi Padre. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Este tema que toca aquí Mateo y Marcos, de alguna manera Lucas lo ventila un poco más preciso. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el 9:46, inmediatamente cuando Jesús les da les dice esto que van a Jerusalén, inmediatamente hay un conflicto ahí con los discípulos, viendo a ver quién de ellos iba a ser el sucesor de Jesús. Está ahí en Lucas capítulo 9, verso 46, si lo leemos. Y más adelante se encuentra también en Lucas 22, 24, inmediatamente después de que terminan la cena del Señor, que se establece la cena del Señor, inmediatamente dice ahí que hubo un gran conflicto entre ellos, hubo una gran disputa por ver quién de ellos iba a ser el sucesor de Jesús. Y este conflicto yo lo he visto a través de los años que Dios nos ha permitido servir, y desde antes que le estuviéramos sirviendo al Señor, es una constante en el cuerpo de Cristo, es una constante en el cuerpo de Cristo. Quiero yo pensar que se da en un momento dado por el deseo apremiante, el deseo sincero de todo corazón de servirle al Señor, pero que de pronto no se encuentra la manera de hacerlo. Entonces, nosotros estamos viendo aquí en este pasaje cómo inmediatamente después de que Jesús les habla esto, que va a ser entregado a los gentiles, que lo van a escarnecer, que lo van a azotar y que lo van a crucificar, como de alguna manera inmediatamente la madre de Jacobo y de Juan se acerca a Jesús, pero yo lo que puedo ver aquí, dice que se postrándose a él, dice, le dice pidiéndole algo, pero realmente yo no veo aquí que le esté pidiendo, sino más bien le está como ordenando, ¿no? Le está como ordenando al Señor. Dice en el verso 21, él le dijo, ¿qué quieres?
Obviamente le está hablando a la mamá. Y dice, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A veces no sabemos cómo acercarnos al Señor para pedirle algo. Yo lo que veo en esta mujer aquí en momento dado, por lo que dicen las Sagradas Escrituras, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, y aquí mismo en Mateo capítulo 27, cuando está Jesús en la cruz ya está crucificado, dice que estaban ahí con ellos, con él, muchas mujeres o algunas mujeres que le servían. Entre estas mujeres que le servían se encontraba María, o sea, la madre, perdón, se encontraba la mamá de Jacobo y de Juan, o sea, la señora que le está pidiendo aquí a Jesús que ponga a sus hijos a la derecha y el otro a su izquierda. Ahí está la madre de ellos. Dice Lucas que estas mujeres, entre ellas, le servían de sus bienes. Entonces, hay un momento en que alguien, por cuestiones de que ha apoyado en la obra del ministerio o que ha estado sirviendo con sus bienes, se llega a sentir con el derecho de que se le den algunos de los lugares mejores dentro de la obra del ministerio. Y esto les digo, pues lo hemos visto, o al menos yo lo he visto en el tiempo que tengo sirviendo. He visto cualquier cantidad de personas que se acercan, o de hermanos, que se acercan de pronto a servir, y que son hermanos que de muy buena voluntad y con mucho corazón aportan y aportan para la obra del ministerio, pero llega un momento en que parece como que pierden el piso y empiezan a pedir o a exigir lugares mejores dentro de la obra por la cuestión que han aportado económicamente. Como que eso les da algún derecho para estar por encima de todos los demás. Y es este caso que estoy yo viendo aquí en la madre de Jacobo y de Juan. Se acerca a Jesús y le dice, ordena, ordena. O sea, más bien ella le está ordenando a él que él ordene. ¿A quién le habría de ordenar? ¿A quién le habría de ordenar Jesús? Pero ella le dice eso, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, los lugares mejores. Y en este sentido, yo lo que veo es que nosotros en la obra del ministerio tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que conducirnos siguiendo a Jesús, con los ojos puestos en Jesús, porque Él nos enseña, dice que si nosotros le seguimos, o sea, dice, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, están trabajados. Vengan a mí, dice que yo los haré descansar. Más adelante dice Él que nos va a enseñar a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, nosotros tenemos que estar sirviendo en la obra o estar en la obra del ministerio siguiendo a Jesús con toda humildad, esperando qué es lo que el Señor nos va a poner, dónde es donde el Señor nos habrá de poner. Porque Jesús dice aquí, le dice, entonces Jesús respondiendo les dijo, no sabes lo que pides. A veces nos acercamos con el deseo de servir, pero no sabemos qué es lo que estamos pidiendo. Ni siquiera estamos seguros en qué área o dónde es donde queremos servir o qué es lo que realmente queremos. A veces, decía yo, somos motivados por nuestras emociones. En otro momento, pues pueden ser muchas las motivaciones que nos impulsan a servir. Yo me acuerdo, cuando yo salí de la prisión, cómo, cómo había mucha gratitud acerca de Jaime, y eso es algo que he comentado. A través de las visitas de Jaime y el apoyo que le daba Jaime a mi familia, pues cuando estaba yo interno y ella estaba fuera, mi esposa y mis hijos, había mucha gratitud para con don Jaime. Y yo inmediatamente en cuanto salí, pues yo fui al lugar donde él se encontraba y empecé a servirle. Yo lo único que quería en mi corazón era servir. Había gratitud hacia él y yo obviamente al hombre que me había servido a mí, fui yo a servirle. Consciente y bien consciente en este momento que lo que yo estaba haciendo era un servicio para el Señor. Yo quería servir y no me interesaba absolutamente en dónde fuera
o como fuera. Jamás en un momento dado pasó por mi mente el que yo fuera a predicar la palabra, que fuera a exponer la palabra. No, simplemente lo que yo quería era servir, hacer un servicio. Por ahí alguien alguna vez se acercó y me dijo, es que no es así como lo estás haciendo, me dijo, ¿no? Es que Jaime está abusando de ti, de mala leche, creo yo que se acercó esta persona. Pero a mí no me interesaba, yo lo único que quería era estar sirviendo de alguna manera en alguna área. No esperaba yo absolutamente nada. Con el tiempo, me fui integrando ahí poco a poco en la fundación, y éramos muy pocos, en realidad había muy poca gente en ese entonces. Ya estaba nuestra hermanita Berta, ya se encontraba por ahí, se encontraban otros hermanos. Don Beto todavía andaba por allá, por Chiapas, creo, andaba en Puebla todavía. Y ahí andábamos sirviendo. Entonces yo empecé a ver esta situación entre los pocos que estábamos ahí sirviendo, cómo de pronto había ciertas diferencias entre nosotros por la cuestión de que ya desde aquel entonces estaba la situación de quién quería estar más cerca de Jaime, ¿no? ¿Quién era el que iba a estar más cerca de Jaime? Yo empecé a dar cuenta que eso, en lugar de que nos uniera, estaba ocasionando ciertos conflictos en el grupo, ciertas discrepancias en el grupo. Obviamente a mí eso pues no me agradaba pues la situación. No estaba yo de acuerdo con eso que yo escuchaba. Y en algún momento pues incluso ahora con el tiempo yo me he dado cuenta que había incluso en mí cierta, ¿cómo decirlo? Veía yo los hermanos que iban adelante y que conocían mucho de la palabra de Dios y quería yo de alguna manera imitarlos. Quería yo imitarlos pues para poder servir donde ellos se encontraban sirviendo. Entonces, sin querer, entré yo también en ese conflicto. Cuando yo me di cuenta que había conflicto también en mí, decidí de alguna manera mejor separarme de la obra. Dije, yo voy a entrar en conflicto aquí y yo lo que menos quiero es traer un conflicto al lugar donde se encontraba Jaime y pues tanto que me había beneficiado a mí, ¿no? Cuando me encontraba yo peor de mi libertad. Entonces yo de plano decidí mejor retirarme. No sé si hice bien o hice mal. Definitivamente el tiempo es el que ha venido hablando. Pero yo decidí mejor retirarme porque no sabía precisamente lo que yo quería. No sabía qué era lo que yo quería. Dice Jesús. Dice, no sabes lo que pides. Dice, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo porque yo soy bautizado? La respuesta de ellos fue, podemos. Y en ese sentido, también existe otro grupo de personas que llegan a pensar que por su conocimiento, por sus capacidades o por otras razones que les decía yo en el aspecto material o económico, llegan a pensar que por sus capacidades pueden estar en la obra del ministerio. Y esto pues definitivamente no es posible, ¿no? Dice, las capacidades no nos hacen aptos para la obra del ministerio. Habrá alguien que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero definitivamente eso no le da la capacidad para estar al servicio del Señor. Hay quienes son muy capacitados para el servicio, hay quienes son buenos predicadores, tienen talentos, son carismáticos, tienen mucho con qué servir, pero lo que de pronto les puede faltar es la actitud. No tienen la actitud o no saben estar bajo autoridad. ¿Dónde vemos esto? En la actitud de la mamá, ¿no? Cómo se acerca con Jesús y en lugar de pedirle bien, de buena manera, le está diciendo, ordena, ordena. No sabe estar bajo alguna autoridad. No sabe estar bajo autoridad. Entonces, las capacidades no nos capacitan para la obra
del ministerio. Estos hombres, en verdad, tanto Jacobo como Juan, iban a beber del vaso que Jesús iba a beber. Encontramos cómo Jacobo, pues fue asesinado, ¿no? Pasó por el bautismo de fuego. Vemos cómo Juan también estuvo en la isla de Patmos. La manera en que fue sacrificado también él. Entonces, todos ellos iban a pasar por ese fuego que Jesús pasaba, iba a pasar, pero eso tampoco los capacitaba para la obra del ministerio. Dice en Romanos capítulo 13, verso 1, dice la escritura, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por él han sido establecidas. Entonces, puede ser la persona más apta, puede ser la persona más capacitada, puede ser la persona que tenga todos los recursos para la obra del ministerio, pero si no sabe estar bajo autoridad, esto automáticamente lo descalifica, automáticamente. Entonces decía, nosotros tenemos que aprender de Jesús. Tenemos que aprender siempre a estar sujetos a las autoridades. ¿Cuántos conflictos se dan en la obra del ministerio por esta situación de no saber estar bajo autoridad? El no saber estar bajo autoridad o no reconocer a nuestras autoridades nos hace ser murmuradores, nos hace ser criticones. Nos lleva de pronto a que broten raíces de amargura en nuestro corazón, cuando no se nos da lo que pedimos, cuando creemos que debemos estar en un lugar mayor al cual estamos y no se nos da este lugar, entonces empieza la murmuración, empieza la crítica, empieza el chismorreo, y cuánto daño se hace a la hora del ministerio por esta situación, por no saber estar bajo autoridad, o por llegar a pensar que tenemos otras capacidades y que tenemos que estar en otro lugar, también eso hace. Recordemos a María, la hermana de Moisés, y a Moisés mismo. Cuando dice que lo criticaron al hermano porque se casó con la mujer cusita, y que dice que solamente por boca de Moisés habla el Señor. Entonces ellos se sentían con la capacidad, también igual que Moisés, para estar al frente, para estar en el liderazgo. No estaban aceptando el lugar que Dios les había dado. Y esto lo encontramos a lo largo de la historia. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál fue la situación que tuvo que pasar María para aceptar su lugar en la obra del ministerio? El Señor la hizo leprosa y la avergonzó durante 7 días fuera del campamento. La rebelión de Coré, pariente muy cercano, primo de Moisés, que también en un momento dado se rebeló contra Moisés. Y por esa situación de no aceptar el lugar que le correspondía a él, también arrastró a mucha gente. Y mucha gente fue consumida y mucha gente fue tragada por la tierra por este varón que no aceptaba su situación en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor. No son las capacidades las que nos van a llevar a la obra del ministerio. U otro ejemplo, como Saúl, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía todo para la obra del ministerio, lleno del Espíritu Santo, fue llamado por el Señor, fue lleno del Espíritu Santo, fue profeta, profetizó, tenía todas las actitudes y las aptitudes para ser rey. Mas, sin embargo, quiso ir más allá o fue más allá
y por esa razón fue descalificado y fue quitado de la obra del ministerio. Y en contrasentido encontramos a un David que a pesar de que fue ungido por rey cuando Samuel fue descalificado, fue ungido por el Señor y él esperó pacientemente hasta que el tiempo del Señor se cumpliera. Él ya estaba ungido por rey. Saúl había sido desechado, mas sin embargo él seguía en la autoridad, y David aceptó esa autoridad. Cuando tuvo oportunidad de vengarse o de matar a Saúl, él no lo hizo, porque no iba a levantar la mano contra el ungido del Señor. Mire qué ejemplo tan tremendo, ¿eh? Qué ejemplo tan tremendo nos da David ahí, o nos da el Señor a través de David. Que no importa si nuestras autoridades están mal o están bien, que lo que nosotros tenemos que aceptar es estar sujetos a la autoridad. Que si algo malo vemos en nuestras autoridades, oremos por ellos. Estemos en oración constante por ellos, intercediendo por aquellos que están al frente de nosotros, porque si están al frente es porque Dios los ha puesto. Y nuestra responsabilidad es apoyarlos en todo. Este es un ejemplo tremendo. David dijo que él no iba a levantar la mano contra el ungido del Señor. Y en la medida que tú y yo lo hagamos, es en la misma medida que los que están por debajo de nosotros, por llamarlo de alguna manera, o más bien por encima de nosotros, a quienes les estamos sirviendo, en la medida que nosotros nos sujetemos a nuestras autoridades y hagamos esto con ellos, es en la misma medida que lo van a hacer con nosotros. Porque Pablo lo dijo en Gálatas 6:7. Cómo quisiera quitar ese texto de ahí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, esto también cosechará. La pregunta aquí es, ¿qué queremos nosotros cosechar? ¿Qué es lo que queremos nosotros levantar en la obra del ministerio? Dice, y continúa diciendo nuestro texto, dice en el verso 22. Cuando le contestaron, sí podemos, bien chichos, no, sí podemos, nosotros somos campeones y sí podemos hacerlo, va a pasar por donde tú pasaste. Y dice en el verso 23, Jesús dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, o sea, la van a beber, la van a vivir. Dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquel para quien está preparado por mi Padre. Todas las cosas dentro de la obra del ministerio y todo en la vida ya está ordenado por Dios. Dios en su soberanía ya ha dispuesto todo. Y si lo ha dispuesto todo en el mundo, ¿cuánto más en su cuerpo? Como nos lo habla ahí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. ¿Cuánto más en su cuerpo? Dios tiene ya dispuesto a todos los hombres y las mujeres que le van a servir. Esto no se da por capacidades, no se da por compadrazgos, no se da por amiguismo, no se da por ninguna causa. Esto ya es por Dios. Donde tú te encuentras es porque Dios ahí te ha puesto. Tenemos ejemplos bien prácticos en la Biblia. Vemos a Pablo, que Dios lo preparó desde el vientre de su madre. Vemos a Jeremías, vemos a Moisés que estábamos hablando. Vemos a estos hombres de Dios que Dios los preparó de antemano, que Él los llamó de antemano. Ya venía el diseño divino para servir en el lugar donde iban a servir. ¿A qué voy con esto? Porque quiero terminar. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros confiamos en la soberanía de Dios,
que si nosotros confiamos en el amor de Dios, no tenemos por qué estar luchando ni tenemos por qué estar batallando para obtener algo de parte del Señor. Ahorita estamos hablando de la obra del ministerio. No tenemos por qué luchar. El lugar donde Dios te va a poner ya está determinado. No tenemos por qué batallar, no tenemos por qué envidiarle nada a nadie, no tenemos por qué pelearle absolutamente nada a nadie. El Señor ya nos ha escogido para el servicio. Él ya tiene nuestro lugar de antemano preparado. ¿Qué debo de hacer mientras Dios me pone en el lugar que yo debo de estar? Servir. Es servir y no dejar de servir. ¿En qué área? Donde Él me ponga, donde me llamen a servir, donde sea necesario servir. Ahí es donde yo debo de estar. En tanto que el Señor me determine el lugar que debe de ser. ¿Cómo hacerlo? Pues buscando en oración y esperar el tiempo de Dios. Yo nunca pensé, nunca imaginé que yo iba a estar el día de hoy aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y menos compartiendo contigo esta palabra, para ser verdaderos y sinceros, tampoco nunca lo deseé. Yo lo único que deseaba era servirle a mi Señor. Era lo único. Donde fuera, de la manera que fuera. Pero solamente caminar con Él. Yo me acuerdo que me fue un tiempo de la hora del ministerio. ¿Sí hay tiempo, Beto? Sí. Me fui un tiempo. Pues cuando les digo que me fui porque veía yo cositas así. Yo me fui de la hora del ministerio, pero la verdad me fui y me fui mal. Me fui mal, había malestar en mi corazón. Cosas pues que me iban a padecer lo que yo tenía que padecer, ¿no? Pero yo me acuerdo bien que un buen día salía yo de la reunión de jóvenes, de varones que teníamos ahí en Amistad Cristiana, que era de 7 de la mañana a las 9, de 7 a 9 de la mañana los días sábados. Y algo pasó en esa reunión que tocó mi corazón. Y cuando yo salía de la reunión me encontré a Chelita y le pregunté por Jaime. Me dijo, ahí está en su oficina. Y fui a ver a Jaime Guerrero. Fui a ver a Jaime Guerrero, hablé con él, le pedí perdón porque de mi boca se habían salido palabras que no debían de haber salido. Y le pedí perdón y le pedí a Jaime, y le dije, Jaime, dame la oportunidad de integrarme nuevamente al ministerio. Ponme donde tú quieras. Si quieres que barra, que lave los baños, lo que tú me digas que yo haga, eso voy a hacer, Jaime. Pero dame chance de regresar al ministerio. Se me quedó viendo, me dijo, está bien. Era todo, sí, es todo. Y ya, pasó. Al poco tiempo me llamó Jaime y me pidió que, pues que sea yo ciertas labores, eh, pues para integrarme, ¿no? Y me acuerdo que me fui a trabajar con una persona donde yo en lo personal viví cosas muy fuertes que me pusieron a prueba a ver si realmente yo quería estar en la obra del ministerio. Si estaba yo dispuesto a entrarle a lo que fuera, porque en este lugar, bueno, ahí no es queja, es solamente testimonio, pues no tenía yo un horario de entrada ni un horario de salida. Había ocasiones que me pasaba casi 24 horas trabajando y pues así como, pues no sé cómo explicarte, ¿no? Porque había ocasiones en que pues había comida y había veces que no había comida, pasaba que andaba con Alberto Acevedo, ¿no? Pero pero realmente pasé situaciones bien difíciles que me pusieron a prueba. Yo había momentos en que decía,
¿para qué abrí la boca y para qué regresé y le dije a Jaime que me diera chance otra vez? Porque estaba yo realmente arrepentido, créemelo, ¿eh? Y decía, no, es que yo hice mal. Ahora en el aspecto económico, pues no era la situación, o sea, yo donde estaba chambeando, como trabajaba antes, ganaba yo más que el lugar donde me encontraba el día de hoy, chambeando ahí. Y situaciones así de veras que me pusieron a prueba, no es el momento para comentarlas, pero que realmente me pusieron a prueba. ¿Realmente quieres estar en el ministerio? ¿Realmente quieres regresar a las cárceles? ¿Quieres regresar al ministerio de cárceles? Y yo le entré. Hice un pacto con Dios y le dije, Señor, yo entiendo que esto viene de parte tuya. Solo te pido una cosa. Fortaléceme, Señor, para que pueda yo soportar esto. Y cuando creas tú conveniente, quítame de aquí. Yo me acuerdo que pasó, en un momento dado las cosas cambiaron y ya me quedé sin el trabajo y sin el ministerio. Oh, pero un buen día yo me acuerdo que me llamó Alberto Acevedo, me mandó llamar con mi esposa. Me dijo mi esposa, te anda buscando Alberto Acevedo. Y yo acudí. Yo fui, estaba Beto en su oficina, escribiendo como siempre, atrás de una computadora. Si quieren encontrar a Alberto Acevedo, busquen atrás de una computadora. Ahí estaba escribiendo Beto. Y ya llegué y dije, pues aquí estoy, Beto, que me andabas buscando. Y siempre como es bien atento a él, por tantas cosas que no trae en su cabeza. Ah, sí. Y a ver, apúntale. Ya me dio unos textos ahí que apuntara. Y de repente me preguntó la hora y me dijo, ¿qué horas son? Pues no me acuerdo qué horas eran, pero le dije, son tales horas. Vámonos ya, vámonos ya. Y salimos en su cochito, me acuerdo que tenía un carrito, y ahí vamos para el Reclusorio Sur, donde yo había estado preso. Y cuando llegamos, la clásica de Alberto, pues les va a compartir la palabra José Luis Bolaños. Pues yo qué traía, yo no traía nada para compartir. Pero fue otra prueba también de parte del Señor. Y empecé a hablar, que no me preguntes, porque no sé qué hablé en aquel entonces. Como no sé lo que te estoy hablando ahorita, pero te estoy hablando. Yo simplemente hablé y hablé en aquella ocasión, pocas palabras, de verdad, pero a partir de ahí y hasta el día de hoy, aquí nos encontramos en la obra del ministerio. De alguna manera quise tocar estas palabras breves, porque yo sé, mi hermano, yo sé que tú que acabas de salir de la prisión y buscas integrarte a la obra del ministerio del Señor, pero espérate, espera calmado, espera con calma, ora al Señor, pídele dirección a Dios. No vayas a hacer algo que a Dios no te está llamando a hacer. No busques el ministerio por ti. No lo busques por ser visto de los hombres. No le busques para agradar a los hombres. No lo busques para envanecerte. Busca servir al Señor con humildad. Busca servir al Señor con mansedumbre. Busca servir al Señor, no a los hombres. Pero si para servir al Señor tienes que servirle a un hombre, sírvele a ese hombre. Sírvele a ese hombre o sírvele a esa mujer, pero sirve en silencio. Cierra tu boca y solamente ábrela para con el Señor. El ministerio no se da por capacidades, no se da porque le inviertas mucho a la obra del ministerio, me refiero económicamente, no se da por ninguna razón. Los lugares en el ministerio se dan, como dijo Jesús, solamente porque el Padre lo dispone. Y yo es todo lo que tenía para ti, mi hermano. Que Dios los bendiga y me bendiga a mí también. No te escucho, Beto. Ya, Gracias, José Luis. Muy lindo. es impresionante. ¿Quieres compartir algo, se llama Carlomán? No, que me causó mucha impresión eso que tú le dijiste a José Luis, ¿no? Cada día aprendemos más y la verdad es que en los ministerios a veces la gente busca lucir y todo, pero
lo original es eso que tú dices, ¿verdad? De servir a Dios por hacerlo a Él, y si nos toca servir a un hombre, pues hay que hacerlo con la boca callada. Increíble, hermano. Gracias, esto es muy edificante todo. Amén, así es, y efectivamente, la primera iglesia, lo que pues denominamos como iglesia primitiva, ¿no? A mí no me gusta llamarle iglesia primitiva porque la palabra primitivo tiene que ver con los que apenas usaban los rudimentos de antes, ¿no? O sea, como los que no estaban actualizados, por decirlo así, o los que estaban atrasados, ¿no? O sea, algo primitivo es como los hombres de las cavernas, ¿no? Que pues prendían el fuego así con una pues madera, haciendo fricción, o sea, con métodos muy primitivos, rudimentarios. Y la verdad es que la primera iglesia nos lleva, pero años de distancia, nos lleva miles de kilómetros de ventaja. Estamos muy por debajo de lo que la primera iglesia fue, porque ellos no tenían, así como tú dices, ellos cambiaron el mundo y no tenían educación, eran hombres sin letras, eran hombres del vulgo, no tenían dinero, eran de la región más pobre, no tenían influencias, no habían nobles ni pues políticos entre ellos. Y a pesar de que no tenían nada de lo que hoy se cree que se debe tener para que la iglesia florezca, ellos florecieron y conquistaron todo el mundo entero para Cristo. Es impresionante, impresionante. Y efectivamente, no se necesita eso. Lo único que se necesita es disposición. Y sí, efectivamente, no podemos decirle a Dios que lo obedecemos a Él si no obedecemos a un hombre. Y ese debe ser nuestra guía, ¿no? Ahí tenemos a Josué como siervo de Moisés. Muchos atribuyen al ocaso o a la caída o a la descomposición y corrupción de Israel porque Josué no tuvo un Josué. O sea, no hay uno que Josué haya formado para que lo sucediera después de él. Moisés sí, pero Josué no. Lo mismo pasó con Elías, con Eliseo. Eliseo tuvo a Giezi, pero pues Giezi se le perdió ahí por andar pues tras el oro, pero ya no hubo otro más, ¿no? Es importante que cada uno tengamos eso claro. Formemos a otros, cada uno estemos constantemente discipulando a otros, buscando a alguien que haga lo que estamos haciendo cuando ya no estemos nosotros. Y eso requiere de hombres que sean pues dóciles, que estén dispuestos a seguir con la boca callada, ¿no? A hacer lo que se les pide sin cuestionar, porque quien no sabe seguir a un hombre, pues mucho menos sabe seguir a Dios. Y obvio, creo que aquí está implícito el que ningún líder pues le va a pedir a otro cosas que no mandó Cristo, ¿no? O sea, yo no tengo por qué obedecer a un líder si me pide que yo haga algo que va contrario a lo que la palabra de Dios manda, ¿no? Creo que eso está implícito acá, pero en serio, muy hermosa enseñanza, Bolaños. Yo veo en ti una esperanza para, pues sobre todo a nuestros amados que acaban de salir de la cárcel. Hay unos que tienen unos meses, otros que ya tienen años, los que están aquí en los teléfonos que todavía están
pues esperando salir. Yo veo en ti una esperanza y un espejo para ellos, ¿no? Yo veo que ellos pueden llegar a alcanzar lo que has alcanzado tú, lograr lo que has alcanzado lograr tú, servir a Dios ininterrumpidamente durante ya ¿cuántos años? ¿26 años? ¿O cuántos? 27 acá, y los que estábamos en México, Van como 30, ¿no? 30 años. Como 30 años, y esa es No, la meta. fíjate, Alberto, si es, o sea, tiene que ser así, ¿no? O sea, tú acabas de comentar algo, hacer lo que yo he hecho. Yo no he hecho nada, o en sí he hecho algo, ¿eh? Lo único que he hecho ha sido, y se los digo con toda sinceridad, Dios me está escuchando, lo único que he intentado hacer, y a veces lo he logrado, es vencerme a mí mismo, es negarme a mí mismo, porque pues ustedes no me conocen, el que me conoce ya de años es Alberto, ahorita está ahí el gatito, él me conoció también porque le tocó vivir conmigo un rato y saben que no soy una perita en dulce, yo tengo mi genio, tengo mis cosas, a veces unas muy negativas, pero he intentado con todo mi corazón callarlas, hacerlas a un lado, o sea, morirme, lo que dice Jesús, porque le he vivido y le he padecido cuando le he dado rienda suelta, he dejado que el viejo hombre se sobreponga a mí y me ha ido como en feria. Entonces, yo lo único que he hecho es eso, lo otro lo ha hecho el Señor. Yo reconozco mis incapacidades y todo, pero sí, pues yo amo las cárceles, veo a mis hermanos que salen del bote, yo sé lo que se vive cuando se sale de la prisión, no tanto como algunos otros hermanos que salieron sin dinero. Yo esa bronca no la tuve después en la preparación del Señor para la obra del ministerio, pero de momento yo no tuve necesidad de dinero cuando salí de la prisión, pero sí sé lo que cuesta integrarse a una familia, a un trabajo, cosas así, pues para eso trabajamos, para eso servimos, para eso estamos, para servir, para, pues para testificar, ¿no? Y como dice Eh, Alberto, pues compartir con los hermanos que están saliendo de la prisión, decirles amén. que no es fácil, pero se puede. ¿Cómo? Muérete, muérete, porque si no te mueres, si el grano no muere, no hay fruto. No hay Así nos fruto. enseñó Jaime, ¿verdad? Él decía, el peor enemigo de Jaime Guerrero es Jaime Guerrero, ¿no? Entonces, el peor enemigo de José Luis Bolaños es José Luis Bolaños. Y bueno, nos quedan 7 minutos, 8. Compártenos rápido, porque la experiencia tuya es la experiencia de muchos que acaban de salir y de muchos que ahorita están allá adentro, ¿no? Una vez que ordenas tus pasos, Dios te empieza a prosperar dentro de la cárcel y prosperas y de verdad que les va bien, sea lo que hagan, lo que vendan, tienen medios, ¿no? Salen bien, pero muchos no saben que en la calle, aun cuando estén caminando bien con Dios, les espera una prueba, que es la prueba de la escasez. Yo me acuerdo cómo pues batallaste tú y todos, Jaime también batalló y todos los que han salido de la cárcel tienen que pasar inevitablemente por eso. Que me decías tú, me iba mejor cuando yo estaba dentro de la cárcel que ahora que estoy acá afuera. Cuando estaba allá adentro tenía dinero a manos llenas, no tenía deudas, todo estaba bien. Y ahora que estoy acá, cuéntales cómo pasaste eso, cómo superaste eso y cómo eso es parte que viene como que de vez en cuando llega a nuestras vidas, ¿no? Adelante, quedan 7 minutos. Sí, pues les decía, yo cuando salí, bueno, cuando estuve adentro, pues fui grandemente bendecido por Dios, no fue por mí, porque yo igual, yo no hice nada. Yo me acuerdo que pues había una escasez ya brutal dentro de la prisión, un momento que se acabó el dinero, se acabó todo y todas las circunstancias sean adversas. Y llegó un hombre ahí que pues yo conocía hacía muchos años, llegó un hombre que tenía una tienda y me ofreció su tienda.
Y yo le dije, pero pues, ¿cómo te voy a comprar una tienda? Yo no tengo dinero, no tengo nada de dinero. Me dijo, no, pero págamela, ahí me la vas pagando. Y me hice de la tienda. Y así por el tiempo que tenemos, ¿A a poco? grandes rasgos, pues, me hice de esa tienda. Y luego ya una persona que tenía otra tienda me la dio para que se la administrara. Entonces la situación empezó a cambiar adentro. Empezó a cambiar mi situación económica adentro. Me hice, vendí mariscos, ya tenía yo una marisquería allá adentro. O sea, en pocas palabras, tenía yo lana, como decía Alberto, no tenía ninguna necesidad, créemelo, ¿eh? Tenía yo cafetera eléctrica, tenía o sea, vivía de apadrinazo. Un erizo que de pronto, por un milagro de Dios, pues se hizo padrinazo, ¿no? Y vivía yo bien en la prisión. Cuando salí de la prisión, por eso decía, no tenía necesidad porque las personas que se quedó con mi tienda, pues me mandó dinero del pago de mi tienda y pues eso me permitió estar bien. Me encontré un amigo que hacía tiempo era mi enemigo, pero yo veo cómo Dios cambia todas las cosas. Me lo encontré y me invitó a un café. Dije, bueno, pues vamos a tomar café. Y ya cuando estábamos en el cafecito, me dijo, fíjate que yo quería irte a ver a la prisión, pero pues no quise, porque pues como teníamos conflictos, tú y yo, dice, pero ahora que ya te encuentro aquí afuera, pues quiero darte un regalo, si me lo aceptas. Le dije, pues cómo no, tú echa el regalo, ¿no? Si algo aprendes en la cárcel es hacer el orgullo a un lado, ¿no? Y recibes lo que venga. Ya me acuerdo que sacó su chequera y paz, como esas, me hizo un cheque de $1,000,000 de aquellos entonces de los 90. No, pues imagínate, yo me puse bien contentote con mi chequezote. En casa mi esposa, como veía que no trabajaba, no, me armaba unas broncas, se preocupaba, ¿no? Porque yo andaba predicando el evangelio. Es que no tenía necesidad de dinero, no teníamos necesidad. Y ya llegué a la casa y me acuerdo que me pegué el cheque así, ¿no? En el sudor de mi frente me pegué el cheque aquí. Llegué con mi esposa y nomás le movía yo así las cejas, así para que vea el cheque, ¿no? ¿Qué traes? Me decía. Pues ve, ¿no ves? Bueno, una lanita. Luego me encontré otro amigo que me contrató, me dio trabajo. Ya les he platicado, algunos de ustedes saben qué tipo de trabajo tuve de recién que salí a la cárcel. Mi trabajo consistía en ir acompañando a este amigo el día miércoles al béisbol. El día viernes o sábado nos íbamos al hipódromo y nos íbamos también al box. Ese era mi trabajo. Y por ese trabajo me daba mi gasto para toda la semana y una feria más. Entonces me la pachangué por un tiempo, pero llegó el momento de la crisis que decía Alberto. Y de una manera así, pues casi sin darme cuenta de tener todo eso, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Una situación crítica en lo económico. Teníamos unos taxis nosotros que pues ahí estaban en la casa. Yo me enfermé de la columna vertebral, no podía hacer ninguna actividad, menos manejar. Los taxis estaban en la casa con las llantas ponchadas, porque de manera increíble no había quien los trabajara. Y si llegábamos a conseguir un chofer, él llegaba, lo trabajaba unos días y se iban y sin darnos cuenta y sin darnos nada, ¿no? Entonces, aún teniendo cosas ahí, no había dinero, de manera increíble, sin dinero. Yo me acuerdo que pasaba Alberto por mí o algunos de los hermanos, porque yo no podía caminar bien por la cuestión del problema de la columna vertebral. Me tenía que poner una faja, me tomaba unas pastillas para el dolor y me iba. Me iba yo a la cárcel, ya compartí en la prisión y me traían de regreso a la casa, pero no podía yo trabajar, no podía hacer nada. Para omitir detalles, llegó un momento así, y Dios lo sabe bien, llegó un momento que vivimos tal crisis en el aspecto económico que un día me dijo Conchita, ¿qué vamos a hacer, José Luis? ¿De qué? ¿Qué vamos a hacer de qué? Dice, pues ya no tenemos para comer. En el refrigerador, parece como película de Pedro Infante, ¿verdad? Pero en el refrigerador nada más había ese día que Conchita me dijo, había comida, había alimento para mi hijo chico en aquel entonces que era el Pepillo. Y era todo lo que había. Me acuerdo que nos salimos a buscar unos hermanos que me habían ofrecido, así de buena voluntad, me habían ofrecido
una paca de ropa para que la vendiera, pues le traía un poquito de gasolina en el carro y nos fuimos a buscarlo. Llegamos a su casa, no estaban, que habían salido fuera, nos dijo los vecinos. Nos regresamos a una colonia ahí por el oriente, ahí en México, porque ya era tarde y no habíamos comido ni desayunado. Llegamos a una colonia allá al oriental, bueno, allá dije al oriental, a ver a unas parientas mías que eran mis tías, pues para llegarles ahí de gorrita café, ¿no? Aterrizando ahí y no estaban tampoco. Y nos regresamos a la casa. Ya sin gasolina en el carro, sin nada. Pero eso te la cuento, ¿no? De tal manera, y esto es necesario que lo cuente yo, que llegó un momento de la crisis así tan fuerte que pasó por mi mente regresarme a delinquir. Regresarme a delinquir. Yo dije, yo ya no aguanto esto. Enfermo de la columna. Un día me voy a quedar paralítico. No voy a poder trabajar. Mejor me voy al mundial, le pego recio, pero le pego con singular alegría. Una vez que me hago unos billetes, le pido perdón a Dios, me regreso y sigo sirviendo. Esos eran mis pensamientos. En ese momento ya estaba yo plenamente decidido a hacerlo. Y empecé a buscar a mis amigos. Empecé a buscar donde yo sabía. ¿Y sabes qué me decían? No, ahorita no hay nada. Te llamamos cuando hay algo. ¿No? Ya andaba yo buscándolos y no había nada. Así me la pasé, pues, no sé, 1 o 2 meses, ¿no? Que me negaban. Primero me ofrecían y ya cuando fui yo ya me decían que no tenía nada y no tenía nada. Y bueno, pues de alguna manera, ¿cómo estábamos sobreviviendo? Y esto te lo digo sinceramente, pues sobrevivíamos porque algunas veces Beto nos ofrendaba algo. Me acuerdo mucho de este amigo que ya falleció, ahorita me acuerdo de su nombre, David Regalado, que iba yo al sur y luego de pronto me ofrendaba a él. No, mi amigo, esas cosas que llorabas por dentro, porque decías, ¿cómo? Si yo estoy para traerles a ellos y ellos me dan a mí. Y así andaba en esas cosas, ¿no? Ya queriendo yo regresar por allá. Por eso cuando algunos regresan le dan para atrás, pues yo los puedo entender muy bien, ¿no? Los puedo entender. Quizá es la necesidad que se tiene en ese momento de alguien que se te acerque. Pero bueno, yo no digo porque no tuviera nadie cerca, ¿no? Y en esas andábamos, me acuerdo muy bien cuando me dice Alberto un día, te anda buscando Jaime Guerrero. Y de alguna manera yo, dentro de mí, pues, o sea, te acusa la conciencia, ¿no? De alguna manera me dio temor porque dije, China, a lo mejor aquel ya se enteró que ando yo buscando por otro lado. No, ya me llamó Jaimito, ya llegué con Jaime y ese día que llegué con Jaime, pues bendito Dios era para decirme, el tiempo llegó. El tiempo llegó. ¿Te acuerdas que querías irte al Bajío a predicar las prisiones? Sí, Jaimito, me acuerdo. ¿Has seguido orando? Pues la verdad, a veces sí, a veces. ¿Pero te acuerdas que querías irte a servir? Sí, el tiempo llegó. Me acuerdo que me puso un billete de 1,000 pesos en el escritorio y me dijo, vete a buscar casa. ¿Sabes qué hice? Me sorprendió que me pusieran el billete ahí porque nosotros servíamos no por dinero, Beto, ¿te acuerdas? No. O sea, nosotros le echábamos para adelante en el ministerio, como muchos de ustedes, ¿no? Me sorprendió primero que me pusieran ahí la lana, pero no pensé nada, cogí el billete, me fui a la casa y le dije a Conchita, me voy a León a buscar casa. Y me vine inmediatamente a buscar casa. La bendición llegó de Dios, fíjate. Cuando andaba yo a punto ya de caer, o sea, porque necesitaba la lana, mi corazón seguía con el Señor. Iba por lana, no iba por tratar de mi fe, ¿no? Yo sé, mi corazón era del Señor, iba por un billete nada más. Pero llegó la bendición de Dios y desde entonces hasta acá ya han pasado 27 años. Y Dios nos ha bendecido grandemente. Hemos pasado por todo en el ministerio. Decía mi abuela, hay veces que el pato nada y hay veces que en agua bebe. Ha habido momentos en que Dios nos ha bendecido mucho,
hay momentos en que ha habido escasez, pero una cosa, el Señor nunca nos ha dejado. Nunca, jamás nos ha dejado. Sirviéndole a Él ya aquí de tiempo completo, nunca hemos vivido lo que llegamos a vivir allá. Ahora yo entiendo que esa crisis que vivimos y las crisis que llegamos a vivir, como esta de ahorita del brazo derecho, no son otra cosa más que el amor de Dios que viene a nosotros para capacitarnos para la obra del ministerio. No es agradable ver a tus hijos y no tienes para darles de comer y que no puedes trabajar y que estás imposibilitado, que estás incapacitado. Lloras por dentro, mi hermano, lloras, pero el Señor siempre está ahí. El Señor está ahí, porque nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos con Él. Así como allá en Peniel, ¿no? No te suelto hasta que no me bendigas. Y no te suelto hasta que no me bendigas. Tú me llamaste, tú me tienes que sostener. Porque es la promesa de Él. Yo llamé y te traje. Por tanto, dice, tu camino va a ser prosperado. Yo te llamé, yo te traje. Entonces, pues hemos vivido algo de esto, ¿no? Pero la evidencia está aquí. 27 años, aquí en León, y nunca nos ha dejado el Señor. Nos ha dado muchas cosas, ¿no? Nos ha dado el privilegio de tener hermanos como, ahí está Adolfo, otros hermanos que, los que están sirviendo, que están trabajando, que yo he tenido el privilegio de ser parte de su vida, ¿no? Tener ese contentamiento, ese agrado, de verlos el día de hoy con sus familias, de verlos, de veras, con orgullo y con humildad lo digo, que se han esforzado, ¿no? Que son ejemplo para mí, que se han esforzado y que siguen adelante y que están recibiendo la bendición de Dios. Eso, mi hermano, no tiene precio. No hay nada que pague eso. La gran bendición de Dios. No sé si hay alguna pregunta, Alberto. No, pues más Beto. claro ni el agua. Sí, pues iba a pedirte a ti, Adolfo, que pues hicieras una oración para pues cerrar, para pues darle gracias y algún comentario que quieras decir, adelante. Claro, gracias, Beto. Pues mira, solamente confirmar lo que acabas de decir al principio del jefe Bolaños, porque yo fue lo que vi en él. Cuando yo lo vi a él dando su testimonio en la cárcel y siendo yo preso, yo quise ser como él. Yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de vivir lo que ese hombre había vivido, de lo que él estaba comentando, cómo Dios lo había cambiado, cómo, pues lo que él estaba diciendo ahorita, ¿no? Y la verdad, pues aquí estamos sirviendo al Señor y gracias por el ejemplo, gracias porque yo sé que es muy cierto, mi hermano, que el jefe Bolaños tiene el potencial. Ahí estamos y aquí seguimos sirviendo al Señor Jesucristo porque hay poder. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos gracias, Señor Todopoderoso, en esta mañana. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo habitando corporalmente en cada uno de nosotros. Padre, ponemos en tus manos, Señor, la vida de José Luis Bolaños, la vida de Carl Gallivan, rogándote, Padre, que le sanes, Señor, al 100% en su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos el poder de tu palabra sanando sus cuerpos. Y damos gracias, Dios, por cada persona que se ha conectado esta mañana, que ha recibido el alimento espiritual, que es el que nutre nuestra alma, que es el que edifica nuestras vidas, por el cual hoy estamos siendo muy bendecidos por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Padre. De lo alto, de donde estás tú, Señor, sentado en el trono de la gracia. Gracias por este tiempo, Señor, por la vida de Alberto Acevedo también, Señor. Muchas gracias por ese hombre que has levantado y que nos ha instruido, nos ha enseñado y nos ha llevado a conocerte cada día más, Padre. Yo lo bendigo a Blanquita, bendigo a su familia, a sus hijos, bendigo a cada hogar que se encuentra en este lugar representado en el nombre poderoso de Jesús.
Y doy gracias, Señor, por la abundancia de todas las cosas que tú nos das, Señor, porque eres fiel, tu fidelidad es para siempre. Eres santo, eres eterno, eres digno de recibir toda alabanza y poder en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Amén.